Hola, me llamo Ana, tengo 26 años, soy médico residente del Gregorio Marañón y me han pedido que os cuente un poquito cómo fue y cómo está siendo mi lucha contra el coronavirus. Para eso os voy a empezar contando un poquito de mi vida. Cuando yo tenía 13 años, mis padres se divorciaron y frente a todo ese dolor yo decidí que si existía un Dios tan cruel como para permitir que me pasara eso a mí, no merecía la pena creer en él. Y así fui poquito a poco encerrándome en mí misma porque prefería no sentir nada a sentir todo ese dolor. Hasta que un día mi madre me llevó engañada a un campamento católico que se hacía en España que consistía en subir picos de Europa y en dormir bajo las estrellas y caminar muchas montañas hasta llegar a los pies de la Virgen de Covadonga. Y ahí fue donde me encontré con Dios y me cambió la vida. Porque cuando llegué a los pies de la Santina y le ofrecí todo el dolor y todo el daño que había en mi vida, la Virgen me curó y todo ese dolor que tenía dentro dejaron una paz y una alegría inmensa. Y desde entonces la Virgen me ha estado acompañando en el camino y nunca me ha soltado la mano. Y bueno, aprendí muchas cosas en ese campamento. En primer lugar, que en la vida estamos la mayor parte del tiempo subiendo la montaña y muy poco tiempo en la cima, y que hay que aprender a disfrutar también cuando uno sube la montaña con el macuto y el peso del mundo sobre los hombros, porque es la mayor parte del camino y aunque sea duro no tendría sentido disfrutar solo de una parte que dura muy poquito y estás arriba, porque luego encima toca volver a bajar. Aprendí también que muchas veces en la vida nos frustramos con los porqués, por qué a mí con los nudos de la alfombra, por qué este nudo, por qué este dolor, y no estamos viendo que detrás de ese nudo Dios está tejiendo un tapiz precioso. Y a mí me cambió la vida y me ayudó a vivir muchísimo más feliz. Y desde entonces he seguido acompañada de la Virgen. También cuando desde pequeña pues vas creciendo y vas pensando a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, a mí tenía un anhelo dentro de mí de ser médico y poder ayudar a los demás, y con la ayuda de la Virgen así lo conseguí. Y poco después llegó el momento de elegir especialidad y recuerdo que estaba otra vez en Covadonga, que para mí es un sitio especial de gracia, y estaba en un retiro con las universitarias y dudaba si hacer pediatría o geriatría porque me gustaban mucho los niños y los ancianos. Y entonces dije, bueno, voy a decirle a la Virgen que elija ella por mí porque sé que ella no se va a equivocar y yo me equivoco mucho más, y que me dé una respuesta clara porque tengo muchísimas dudas. Y recuerdo que entré unos minutos después en la iglesia y en todos los bancos había un periódico que en la portada hablaba sobre la soledad de los mayores, para que luego digan que Dios no nos responde. Y así fue como decidí que además de médico quería ser geriatra. Y tuve unos meses maravillosos al empezar a trabajar. Digamos que las dos voces del alma para elegir la geriatría para mí fue la Virgen María, que me iluminó, y mi abuelito Paco, que desde que soy pequeña nos ha cuidado, ha estado con nosotros y nos ha enseñado los valores más importantes que hoy en día parece que se están olvidando un poquito. El valor del trabajo, del esfuerzo, de que una persona vale por lo que es y no por lo que aporta y produce para la sociedad, y que tenemos que cuidarnos mucho los unos a los otros porque es lo más valioso que tenemos. Y a día de hoy mi abuelito sigue enseñándome un montón porque ahora es como un niño y dicen que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, así que a día de hoy él sigue siendo un ejemplo enorme para mí. ¿Abuelo está rico? Mucho. Poco después pues empecé a trabajar y de repente en enero se empezaron pues a oír bromas sobre un virus que había en Wuhan, que parecía que era serio, pero no iba a llegar a Europa y todas estas cosas. Poco a poco las bromas fueron dejando espacio a una especie de temor que estaba ahí, hasta que de un día para otro estalló todo. Yo recuerdo que estando en el trabajo un día nos reunieron y nos dijeron que
que el hospital se iba a saturar en los próximos días, que habían cancelado los quirófanos y las listas de espera y que no había ventiladores para todos, ni los iba a haber, y que nos preparáramos porque iba a ser muy duro y probablemente muchos de nosotros también nos íbamos a contagiar y no se sabía los efectos que tenía este virus sobre nadie. Y poco después recuerdo que falleció una doctora de 28 años y yo pasé un fin de semana en casa y justo el lunes ya nos habían informado que empezábamos a ver pacientes con coronavirus, además de las guardias. Y recuerdo que yo siempre pensaba que cuando llegara ese momento yo iba a tener una actitud superheroica y no iba a tener miedo, iba a entregar la vida como la entregó Jesús. Y recuerdo estar en mi casa aterrorizada, pensando: tengo 26 años, no quiero morir, ya ha fallecido una compañera de 28 y peor todavía, ¿qué pasa si algo le pasa a mi madre y encima por mi culpa? Y yo no quiero esto. Y recuerdo que tuve un momento muy bueno porque estaba mirando la cruz y dije: voy a sacar una tarjetita del Padre, que son unas tarjetitas que tenemos, pues con frases de Dios o que decía el Padre. Y recuerdo que saqué una tarjetita y decía: yo nunca te dejo sola porque lo que haces es de mi agrado, o algo así. Me sentí muy aliviada porque me acordé que Dios nunca nos deja solos, que en la vida hay mucho sufrimiento y muchas cruces, pero si le pides a Dios que te ayude a llevarla, todo cambia y es mejor. Y eso fue lo que hice, ¿no? Porque ya no estaba sola, Dios estaba conmigo, me lo acababa de decir: no te preocupes, que no vas a estar sola, yo voy a estar contigo. Así que decidí coronar a la Virgen y ofrecerle pues todos mis miedos, todas mis inseguridades, para tratar pues de ayudar al máximo número de personas posibles y para no tener miedo y de verdad poder ser su instrumento. Y recuerdo la primera guardia, que fue horrible, que llegué y había pacientes tirados por el suelo, ahogándose, sin oxígeno. No sé la cantidad de certificados de defunción que firmamos o las familias a las que informamos, y recuerdo pensar: esto es la guerra, estamos en una guerra y nadie lo sabe. Y recuerdo llegar a casa y llorar. Pero bueno, Dios siempre ha estado ahí y en esos momentos tan duros nunca me ha dejado sola, como me lo prometió al sacar la tarjetita, y también se ha manifestado mucho pues a través de mi novio y de mi familia, que me han acompañado y me han hecho ver que Dios nunca nos dejaba solos y siempre estaba con nosotros. Y si algo he aprendido de todo esto es que hay cosas mucho más importantes que el miedo, como cogerle la mano a una persona que se está muriendo, o poder rezar un último Padre Nuestro con ellos y que no se sientan solos en el último momento de su vida. Eso es lo más importante. Y desde luego, si el coronavirus lo que consigue es quitarnos la humanidad y que tengamos miedo de cogerle a la mano a quien sufre, significa que lo habremos perdido todo, porque eso es lo más valioso que tenemos, el amor. Y es el motivo por el que Jesús murió por nosotros, por amor. Y recuerdo un momento especialmente duro, que estábamos en Semana Santa y nos habían informado de que teníamos que trabajar Jueves Santo, Viernes Santo, porque la situación estaba muy mal y no podía desaparecer el personal del hospital simplemente pues porque fuera Semana Santa. Y recuerdo decir: es que ya no puedo ni descansar, estoy agotada, necesito descansar, yo no he elegido esto. Y recuerdo mirar a la cruz y pensar: Jesús tampoco eligió eso. Jesús no quería morir en la cruz, lo hizo por amor para salvarnos a todos. Y si Él va a hacer el camino al Calvario y va a morir en una cruz por salvarnos a todos, creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de acompañar un poquito a Jesús en el Calvario, especialmente con los enfermos, que son sus favoritos. Y así ha sido como Jesús me ha ayudado y me ha acompañado en toda esta lucha, porque lo que tengo claro es que al final la cruz forma parte de la vida, nadie la elige, pero sí puedes elegir cómo lo vives, porque si le pides a Jesús que te ayude a llevar la cruz,
todo cambia, porque ya no estás solo, ya estás con Él. Y sobre todo que al final Jesús murió por amor y el amor es lo más poderoso que tenemos, es lo que transforma los corazones y es lo único capaz de transformar el mundo. Entonces creo que lo más importante es que, al menos yo, he aprendido que es muchísimo mejor hacer las cosas por amor que por obligación, porque muchas veces si haces las cosas por obligación las acabas haciendo a medias o refunfuñando. En cambio, simplemente el hecho de hacer algo que tengas que hacer, aunque no quieras hacerlo o te dé miedo, con amor, lo cambia todo. Y ahora que en España se están volviendo a poner las cosas un poquito mal, tengo el pensamiento recurrente de decir otra vez no, por favor, otra vez esto no. Y le pido a Jesús todos los días que me ayude a cambiarlo y a decir, en vez de otra vez no, por favor, Señor, ayúdame a ayudarte a ti, a llevar almas al cielo, porque es lo más importante. Y Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros, y si en una parte de mi vida pues este es el mío y es un poquito más duro, pues bienvenido sea, porque sé que si es con Jesús todo va a ser para mejor. Y es un poquito la invitación que quiero haceros a todos. Yo he probado mucho tiempo a vivir sin Jesús y a vivir ahora con Jesús, y te cambia la vida, porque ya no estás solo, porque todo tiene sentido y porque día a día Dios te demuestra que está contigo, que no te deja solo y que el amor es más grande y que el amor siempre gana. Y yo creo que la clave para ganar al coronavirus, por supuesto que son muy importantes las vacunas y el lavado de manos, pero la clave para ganar al coronavirus es el amor y es Jesús, porque si perdemos la humanidad lo habremos perdido todo, y Jesús nos enseña a llevar ese amor a todos los demás.